Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. En esta ocasión vamos a iniciar nuestro curso de Estructuras de Datos y Algoritmos 2. El día de hoy vamos a iniciar con el tema 1, que es uno de los temas más importantes, porque ha sido uno de los temas más estudiados en general en los algoritmos, que se trata del tema de ordenamiento. Al final de cuentas, el propósito de cualquier algoritmo de ordenamiento pues, es el mismo, es tratar de acomodar una serie de valores. Pero la idea o el por qué es importante y por qué lo tenemos que ver es para analizar la cantidad de recursos que ejecuta cada uno de los diferentes algoritmos. En principio, la idea no es redescubrir el hilo negro, porque los algoritmos de ordenamiento que vamos a ver en este primer tema ya han sido muy estudiados, como les iba diciendo, pero sí es importante distinguir las diferencias entre cada uno de ellos. ¿Sale? Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestro tema 1 del curso, algoritmos de ordenamiento. El objetivo de este primer tema es que el alumno analizará los algoritmos de ordenamiento más importantes y será capaz de analizar las operaciones clave junto con la complejidad de ellos. Entonces, vamos a iniciar con algunas generalidades del concepto o de la idea de ordenamiento. Lo primero que podemos empezar a decir es que ordenar datos, y no solo datos, sino ordenar objetos, ordenar elementos, es una operación muy común en muchas situaciones de la vida cotidiana. En general, en todo nuestro entorno, con las cosas que nos rodean, pues tratamos en algún momento de ordenarlas o de acomodarlas bajo un cierto criterio o de una cierta manera que nos sea más fácil poder ubicar las cosas. Digamos, en nuestro contexto de algoritmos y de sistemas computacionales, pues ordenar información es una operación fundamental, ya que cuando vamos a trabajar la información, pues es mucho más adecuado tenerla ordenada que simplemente tener datos revueltos por todos lados, ¿no? La acción, en este caso la palabra ordenar, siempre pues una manera de volverla a pensar o de repensarla es verla como reagrupar o reorganizar un conjunto de datos. Al final de cuentas, son datos que ya están ahí, pero que los vamos a acomodar de una manera distinta, que los vamos a organizar de una manera distinta que para nosotros cumpla con un cierto criterio. ¿Sale? Así como cuando reorganizas una serie de personas o algo así, pues de la misma manera ocurre con los datos. El ordenamiento es fundamental, ya lo, digamos, acentuando un poco más en esto, es fundamental tanto en aplicaciones computacionales como de cualquier ámbito. Permite manejar grandes volúmenes de información, pues de manera eficiente. Imagínense que entráramos a una biblioteca a buscar una cierta información y que no estuviera ordenada, pues eso se convertiría en una tarea prácticamente imposible. Entre más información tengamos, entre más grande sea o más datos o más cantidad de información tengamos, pues se vuelve más importante en este caso, la operación del ordenamiento. Y uno de los principales, yo diría que tal vez el principal objetivo de la operación de ordenamiento es facilitar la operación de búsqueda. Si nosotros buscamos algo en un conjunto ordenado, pues lo vamos a encontrar muchísimo más rápido que en un conjunto no ordenado. A menos que tuviéramos suerte, pero bueno, eso ya es otra cosa. En términos reales, buscar algo en un conjunto ordenado es muchísimo más fácil. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Vamos iniciando, pero recuerden que siempre es bueno ir haciendo sus preguntas. Ok. Ahora, ¿cómo podríamos definir la operación del ordenamiento? Bueno, existen muchas definiciones dependiendo de los autores que consulten, pero a mí me gusta esta forma de definirlo, que es como un poquito o lo mejor de cada definición que puede haber.
La operación de ordenamiento se define como el reacomodo de una colección de elementos de tal forma que en su organización se siga una lógica o se cumpla un criterio para establecer una secuencia de acuerdo a una regla predefinida. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo les pongo, perdón, si yo pongo aquí ciertos datos de esta forma, si yo pongo aquí 40, 35, 20, 15, ¿esto está ordenado? ¿Estos datos están ordenados? Si alguien me dice que sí, si alguien me dice que no, entonces si pongo así, ahora de esta forma, ¿estos datos están ordenados? Sí, no, están ordenados. Pues en ambos casos, en ambos ejemplos que estamos poniendo aquí, pues algunos podrían decir que sí, algunos podrían decir que no, pero la respuesta es que, pues viendo lo que dice la definición, cuando hablamos de ordenamiento tenemos que establecer un criterio o una regla predefinida para saber qué implica o qué significa para nosotros el ordenamiento. Si alguien me dice que el ordenamiento tiene que ser de mayor a menor, entonces los primeros sí están ordenados, pero los segundos no. ¿Sale? Entonces es muy importante que cuando se hable de ordenamiento se tome en cuenta el criterio o la regla predefinida para considerar a los elementos de la colección o del conjunto de datos como ordenados. ¿Vale? Ok, entonces sobre ese mismo sentido, siempre se sigue alguna de las dos opciones para establecer el criterio de la secuencia de ordenamiento. O es un criterio ascendente de menor a mayor, poniendo los elementos más pequeños primero y los más grandes al final, o un ordenamiento descendente, que es poniendo primero los elementos más grandes y después los elementos más pequeños. Y es muy importante tener muy claro cuál es el criterio, porque si no podríamos tener algo completamente desordenado o algo completamente contrario al objetivo de lo que queremos llegar. ¿Sale? Ok, preguntas hasta aquí, por favor. Preguntas. El siguiente punto es considerar aspectos del ordenamiento. Aquí la pregunta que les puedo yo hacer es la siguiente. Vamos a escribir. ¿Alguien sabe o alguien me puede decir cuál es el mejor algoritmo de ordenamiento que existe? ¿Cuál es el mejor algoritmo de ordenamiento que hay en el mundo mundial? ¿Cuál es el mejor? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien podría opinar? ¿Cuál es piensen para ustedes mismos, si es que no quieren opinar? ¿Cuál es el mejor algoritmo de ordenamiento? Alguien pudiera decir, pues yo conozco Bubble Sort y entonces para mí el mejor algoritmo de ordenamiento es Bubble Sort. ¿Es Bubble Sort el mejor algoritmo de ordenamiento que existe en el mundo mundial? ¿Es Quick Sort el mejor? ¿Heap Sort? O alguno de los que vamos a ver, ¿es Merge Sort? ¿Cuál es el mejor algoritmo de ordenamiento? Esa es una pregunta que ha roto la cabeza de muchos científicos de la computación en muchos años, tratando de encontrar cuál es el mejor algoritmo de ordenamiento. Pero bueno, para tratar de responder a esta pregunta, no solo es hablar directamente a dar una respuesta certera y una respuesta única. Determinar cuál es el mejor algoritmo de ordenamiento puede depender del contexto y de los datos que se tengan. Bajo ciertos contextos, un algoritmo podría ser mejor y bajo ciertos otros conceptos, otro algoritmo podría ser mejor, dependiendo también de los datos que se tengan. A veces los datos influyen, la forma en la que, qué tan desordenados están los datos puede influir también. No sé, y aquí entra un concepto, muy importante que vieron en EDA 1, que es el del compromiso espacio-tiempo. ¿Recuerdan a qué se refiere el compromiso espacio-tiempo de los algoritmos? Bueno, pues el compromiso espacio-tiempo tiene una gran
importancia sobre la operación de ordenamiento. Dice, también pueden influir factores como los propios datos a ordenar, la memoria disponible, compromiso espacio-tiempo, quiero rapidez o quiero eficientar memoria. El hardware, a veces una arquitectura puede en algún momento dado, si es una arquitectura más rápida, pues cualquier algoritmo se va a ejecutar de manera más rápida, ¿no? Y ¿se acuerdan de divide y vencerás o de modularidad, top-down, bottom-up? Las técnicas utilizadas en el diseño de algoritmos pues también influyen en los algoritmos de ordenamiento. Hay algoritmos que siguen unas estrategias y hay algoritmos que siguen otras, ¿sale? Incluso la fuerza bruta también es una forma de ordenar valores. Compara todos contra todos y hasta que se ordene. Si alguien diseña un nuevo algoritmo de ordenamiento o si alguien estudia un algoritmo de los que vamos a ver o de los que ya han sido estudiados a lo largo del tiempo, pues lo primero que hay que hacer para ver la eficiencia de un algoritmo es cuáles son las operaciones fundamentales. Así como las operaciones matemáticas fundamentales son suma, resta, multiplicación, dentro del ordenamiento hay 4 operaciones fundamentales. La primera es la operación de comparación. La segunda es la operación de inserción. La tercera es la operación de intercambio. Y la cuarta sería la operación de intercalar o de intercalación. ¿Sale? Esas son las 4 operaciones básicas o operaciones fundamentales que hay en los algoritmos de ordenamiento. Va otra vez. ¿Cuáles son? Comparación, inserción, intercambio y intercalación. ¿Sale? Siguiente punto. Otra vez, si yo reviso alguno de los algoritmos que ya existen o si yo invento mi propio algoritmo, ¿cómo sé que mi algoritmo es algo que puede funcionar o es algo que va a funcionar? Pues para ello hay que tomar en cuenta 3 factores. Lo que se estudia también en los algoritmos de ordenamiento, además de la operación fundamental, son 3 factores. Primero, verificación. ¿A qué se refiere la verificación? Pregunta de examen. ¿Qué es la verificación en un algoritmo de ordenamiento? Pues la verificación es saber si el algoritmo siempre devuelve los elementos de manera ordenada de acuerdo al criterio que establecimos. Ah, es que mi algoritmo funciona siempre, pero de repente a veces no. A veces si los números están muy desordenados, no funciona. Entonces, si eso pasa, ya no estaría cumpliendo con la verificación. Verificación es que bajo cualquier entrada, el algoritmo devuelva los datos ordenados. Segundo punto, tiempo de ejecución. Y ahí también influye el orden de complejidad temporal. Para calcular el tiempo, normalmente se revisa bajo las comparaciones, intercambios, accesos al arreglo o a la lista, bueno, en este caso a la colección. Y el tercer aspecto es la memoria. Si el algoritmo utiliza o no memoria adicional a la colección o a la estructura que se está ordenando. ¿Sale? Entonces, verificación, saber si siempre devuelve los datos ordenados. Tiempo de ejecución relacionado con el orden de complejidad temporal y saber qué tanto incrementa el tiempo conforme aumenta la entrada de mis datos. Y el tercero es memoria, si requiere o no memoria adicional. El siguiente punto, la clasificación de los algoritmos de ordenamiento. ¿Cómo los acomodo? ¿Cómo puedo organizarlos? ¿Sale? Existen diversas clasificaciones para los métodos de ordenamiento. La más utilizada es aquella que los jerarquiza de acuerdo a la forma en la que utiliza la memoria en la computadora. Entonces tenemos ordenamiento interno y ordenamiento externo. ¿Alguien me podría decir, por favor, a qué se refiere interno y a qué se refiere externo? Piénsenlo 10 segundos. ¿A qué se refiere ordenamiento interno? ¿A qué se refiere ordenamiento externo?
Bueno, pues ordenamiento interno se refiere a que el algoritmo trabaja sobre la memoria principal de la computadora, la memoria de ejecución, o como la conocen ustedes como la memoria RAM. Y un ordenamiento externo es aquel que trabaja sobre memoria secundaria. A lo mejor se trata de un algoritmo que ordena cosas sobre archivos, entonces ese es un ordenamiento externo. ¿Sale? Ordenamiento interno, memoria principal; ordenamiento externo, memoria secundaria. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, entonces hasta aquí terminaría la primera parte, que es el panorama general. Y ahora sí, pues vamos a ver directamente cuáles son los algoritmos de ordenamiento interno, o al menos cuáles son los más famosos, o los más conocidos, o los más representativos a través de la historia. ¿Cuáles son esos algoritmos de ordenamiento interno? ¿Vale? En los algoritmos que se analizan, en los que vamos a estar revisando, vamos a tratar de ver los siguientes puntos. Vamos a ver cuál es la descripción general del algoritmo, cuál es la operación fundamental que trabaja, cuál es el criterio de ordenamiento. Por lo general vamos a, bueno, no por lo general, vamos a estar trabajando de manera ascendente y pues tal vez en el examen algún algoritmo se los pida en forma descendente. Pero pues la idea es seguir una lógica, ¿no? Entonces, criterio de ordenamiento ascendente, cómo son sus iteraciones, qué es una iteración dentro de un algoritmo de ordenamiento, cuál es el pseudocódigo, la prueba de escritorio del pseudocódigo y el orden de complejidad temporal asintótica de los algoritmos. En algunos cursos les piden demostrar matemáticamente la complejidad de los algoritmos. Aquí no hacemos eso, pero sí es importante que sepan a qué categoría pertenecen y por qué. Sobre todo, el por qué. Si alguien quiere profundizar en eso, pues puede buscar esas demostraciones en libros de algoritmos, en cualquier libro de algoritmos más formal, digamos, matemáticamente, vienen demostraciones sobre algoritmos de ordenamiento. Entonces, aquí lo que para mí me gustaría que sí nos aprendiéramos o que supieran es a qué categoría pertenece cada algoritmo. ¿Sale?